Todos conocemos la fama de los guerreros mandalorianos. Son una sociedad que ha practicado el arte de la guerra desde hace milenios, y la imagen de sus armaduras han infundido el pánico en la galaxia en las diferentes guerras en las que se han metido. Pero si bien conocemos bien al guerrero mandaloriano, ¿qué sabemos de las naves que usaron a lo largo de su historia? Porque los mandalorianos dominaban no solo el combate personal, sino que también eran formidables oponentes en el combate espacial. Voy a presentaros las naves más relevantes que usaron los mandalorianos a lo largo de toda su historia, a fecha de hoy, tanto en el canon como en leyendas, en orden cronológico según la historia de la saga. Vamos a irnos atrás en el tiempo, al 4000 antes de la Guerra Civil Galáctica. Es la era de la Gran Guerra Sith. Cuando una nueva generación de guerreros que surgió del espacio mandaloriano, conocidos como los Cruzados Mandalorianos, empezaron a invadir los sistemas aledaños, desde luego no lo hicieron a pie. Las naves que usaron obedecían funciones específicas y tenían diseños muy concretos. Por ejemplo, la lanzadera del mismísimo Mandalor el Indomable, el legendario líder cruzado de su momento, era una nave robusta que seguía un extraño diseño insectoide u orgánico. Pero antes de hablar de otras naves, vamos a presentar un raro elemento que los mandalorianos usaron contra sus enemigos y por el que sentían auténtica devoción: los basiliscos. Los Besulik, que en la lengua mandoa significa bestia de hierro, eran en realidad droides de guerra semisintientes. ¿Qué es ese animal? Es un animal. Diseñados y creados por los nativos de Basilisk, un mundo que fue víctima de las cruzadas mandalorianas. Los cruzados saquearon el planeta y reclamaron estos poderosos droides de guerra para sí mismos. Aprendieron el arte de su manejo y los trataban con respeto e incluso cariño, siendo valorados como compañeros o monturas. Los basiliscos eran unos bicharracos de varios metros de altura, armados con una variedad de armas dentro y sobre su estructura blindada, incluidos cañones láser y de ondas de pulso, generadores de ondas de choque y lanzamisiles. Su aspecto podía recordar a bestias y lagartos, siguiendo una tendencia orgánica claramente alienígena. Es un animal. El uso que los cruzados y posteriormente los neocruzados dieron a estas bestias mecánicas en sus asaltos planetarios fue montando a los basiliscos desde el espacio y atravesar su atmósfera a velocidades tremendas, haciendo uso de la gravedad de su víctima y sobre todo del elemento sorpresa. Con los droides de guerra de Basilisk bajo su control, los cruzados mandalorianos atacaron multitud de mundos a lo largo de la galaxia, primero por su cuenta y después alineados con los lores Sith o el Droma y Exar Kun durante la Gran Guerra Sith. Tras esta guerra, los basiliscos se convirtieron en un poderoso componente de las fuerzas mandalorianas neocruzadas durante las posteriores guerras mandalorianas. Pero desde aquí, los basiliscos ya se convierten en una rareza. Tras la derrota de los mandalorianos en Malachor V, el caballero Jedi Revan ordenó a los mandalorianos que destruyeran sus basiliscos como parte de los términos innegociables de su rendición. Por supuesto, no todos cumplieron con las demandas de Revan, pero con el paso de los siglos, los basiliscos se convirtieron en objeto de leyendas y museos. Una nave que seguía esa tendencia claramente alienígena eran las naves de tropas Shatlar. ¿Qué es ese animal? Las Shatlar seguían el diseño de los basiliscos con un aspecto insectoide. Su cometido era el de despliegue de tropas en superficies planetarias. Las cuatro patas del bicho, o digo nave, se extendían para soportar el peso del vehículo. Con el paso del tiempo sufrieron modificaciones y las naves Shatlar adquirieron más patas pero menos aspecto de insecto. Estas naves no servían únicamente funciones de transporte, ya que contaban con cañones de iones capaces de deshabilitar las funciones de los sistemas electrónicos de sus enemigos, así como lanzadores de misiles de impacto que servían sobre todo para bombardeos planetarios. Eran naves ya capitales, midiendo 130 metros, podían viajar por el hiperespacio contando con un hipermotor de clase 2 y estaban tripuladas por 30 mandalorianos, y cada nave transportaba 800 guerreros. ¿Te imaginas varias de estas naves aterrizando y dejando caer sobre tu planeta a 800 mandalorianos sedientos de sangre? Las Shatlar vieron su mayor uso durante la Gran Guerra Sith y luego en las guerras mandalorianas, atacando sin piedad a los mundos objetivos una vez que se habían establecido en sus posiciones orbitales. Los acorazados Kiramut. ¿Qué? ¡Hostia! ¿Qué? ¡Qué bicho! ¡Uy, qué es eso! El acorazado tipo Kiramut, que Mandoa significa asesinado, era un tipo de nave capital que sirvió a los cruzados y neocruzados. Esta nave, como los Shatlar, seguía la similitud estética de los droides de guerra Basilisk. En inicio eran diseños orgánicos que se abandonaron posteriormente y se usaban para saltos terrestres, lanzando enjambres de droides basiliscos. Medían cerca de 800 metros e iban equipadas con hipermotores de clase 2. Su armamento contaba con 5 turboláseres dobles, 4 cañones de iones de defensa, 2 lanzamisiles y 2 proyectores de rayos tractores. Pero eran sus hangares donde residía su verdadero
verdadero poder, pues podía alojar 36 cazas mandalorianos, 3 transportes Shallar e incontables droides basiliscos. Estos acorazados podían ir acompañados de naves más pequeñas, como se vio en la Gran Guerra Sith, mientras que las guerras mandalorianas estaban apoyadas por naves de asalto tipo Yehabeiril y naves mazmorra de clase Lictor, que ya veremos más adelante. Los cazas Da'abat. Da'abat es un palabra que en Mandoa significa llevar a cabo o ejecutar. Estos cazas ejecutores mandalorianos eran los que se usaban para escoltar o proteger las naves capitales. Eran vehículos de unos 9 metros, con una ala más larga en forma de aleta doblada y una ala más corta con un cañón. Una nave diseñada para aterrizar con cada ala en rotación horizontal, siguiendo la misma dinámica que seguirían los cazas ala B unos miles de años después. Son cazas veteranos de la Gran Guerra Sith y sufrieron variaciones bajo las campañas de los neocruzados, quienes las empezaron a producir en masa en sus fraguas de guerra y abandonaron el diseño más personalizado que seguían los cruzados para seguir un aspecto más uniforme que definía la cultura neocruzada. ¡Promoción! Antes de seguir te voy a comentar algo que te puede venir muy bien. Si eres una persona que visita este tipo de vídeos, hay bastantes probabilidades de que te gusten los productos de Pamplin, como sus camisetas, gorras, tazas, etc. Pamplin es el patrocinador de este vídeo y tiene una oferta que te va a interesar. Desde ya mismo empiezan las Pamplin Weeks, es decir, todas las camisetas en Pamplin están de rebajas durante al menos un par de semanitas. Y si además usas el código expediente con que en cada pedido que hagas te caerá gratis un regalito, como unos calcetines. Aprovechalo, que es gratis. ¡Gratis! Es de destacar que la gente saquea el local con ambas manos. ¡Fin de la promoción! Llegamos ahora al periodo de las guerras mandalorianas. Las cañoneras Terok eran unas cañoneras ampliamente utilizadas por los neocruzados durante las guerras mandalorianas. Piensa en esta nave como el equivalente a la cañonera de baja altitud que utilizaba el ejército de la República durante las guerras clon. El nombre Terok se traduce del mandoa como despiadada. Estas pequeñas naves de 18 metros eran veloces y podían transportar al combate a 6 guerreros, pero además poseían capacidad de vuelo en el espacio e incluso contaban con un hipermotor de clase 2, por lo que eran mucho más versátiles que una simple nave de despliegue de tropas, como eran las naves Q neocruzadas, que fueron las predecesoras de la clase Meteor Q que después veremos. Las naves prisión. En efecto, los mandalorianos en sus cruzadas y guerras contra la galaxia se acabaron encontrando tanto con los Jedi como con los Sith, y tuvieron que aprender no solo a combatirles, sino a vencerles, reducirles y poder mantenerles cautivos. Para ello se diseñaron un tipo de naves muy específicas, como la clase Kiltirin, un navío de 150 metros destinado a su uso como prisión ambulante que podía contener a unas 1250 víctimas, armada con 5 turboláseres y tripulada por 150 mandalorianos y con un hipermotor de clase 2. Estas naves fueron las antecesoras de las naves prisión de clase Lictor, cuyos diseños se utilizarían 4000 años después, encontrándose todavía muy eficientes tras la purga Jedi de las guerras clon como penales de los fugitivos Jedi por el nuevo imperio de Palpatine. La nave de asalto Yehabeir. ¿Qué es ese animal? Esta palabra en Mandoa significa emboscada. Fue una clase de nave empleada por los neocruzados mandalorianos durante las guerras mandalorianas. Como se puede apreciar, son herederas de las Kiramut, basada en conceptos y tecnologías Basilisk. Estas naves de asalto eran propulsadas por 5 motores, medían 188 metros y estaban armadas con turboláseres dobles medianos, cañones de iones pesados y lanzamisiles super pesados. Que muy pesado, ¿eh? Eran naves especializadas para la emboscada y el abordaje. Una técnica que solían emplear en sus emboscadas era portar las armas cargadas a tope y listas para el ataque cuando ya estaban en el hiperespacio, para salir de él a saco y disparando a sus desconcertados enemigos, dándoles el elemento de la sorpresa y las ventajas que eso proporciona. El acorazado tipo Kandoshi. Llegamos al coloso mandaloriano de su época. Kandoshi, que viene a traducirse el Mandoa como indomable, fue la nave capital más grande utilizada por los mandalorianos durante las guerras mandalorianas. Midiendo 1360 metros, este chico malo ya portaba un hipermotor de clase 2 y otro de respaldo de clase 9 e iba armada con 5 baterías turboláser dobles pesadas, 4 baterías de cañones de iones de defensa, 2 baterías láser triple de defensa, 2 baterías de misiles de impacto super pesadas y 2 rayos tractores y cientos de misiles nucleares. El diseño de Kandoshi tenía líneas finas y nítidas y se alejaba de los conceptos Basilisk y la estética insectoide para basarse en otras tecnologías obtenidas de mundos conquistados, sobre todo de los Fenelar, especie que los cruzados exterminaron en el 6700 antes de las guerras clon. Fue en este diseño en el que se basó el que milenios más tarde daría lugar a los cruceros de clase acorazado. Eran estas las naves de combate contra las naves capitales enemigas de su época y estaban sobre todo creadas para un único objetivo, el bombardeo, ya sea de naves enemigas o contra planetas, como fue el caso de Serroco, planeta que ocultó puestos fortificados en los núcleos de población, una táctica que asqueó al entonces Mandalor el Máximo, quien nuqueó las ciudades del planeta. Pero no solo eso, las Kandoshi podían transportar hasta 128 cazas Da'abat y 8 naves de tropas tipo Shallar, con 800 soldados cada una y por supuesto numerosos droides de guerra Basilisk. Pasaron los siglos y con ellos un nuevo conflicto lanzó a los mandalorianos a la Gran Guerra Galáctica.
en la que los mandalorianos innovaron con sus cruceros, que llevaron a cabo el llamado bloqueo mandaloriano, que ahogó la vía Gideana, una de las rutas hiperespaciales más importantes, interrumpiendo el suministro de bienes desde el borde exterior a los mundos del núcleo galáctico. También se vieron en esta época nuevos cruceros pesados de la clase Ayur, que si bien eran una de las naves favoritas del Cártel Hutt de la época, una de ellas se vio como nave de mando de Mandalor la Vengadora, como fue el caso del Espíritu de la Venganza. Siguen avanzando los siglos, pero eso no impide que los mandalorianos no sigan aprovechando los diseños del pasado, como es el caso de las Meteor Q, claramente basadas en los transportes Q neocruzados. Estas naves vieron gran cantidad de acción en la Guerra Civil Mandaloriana, cisma que enfrentó a los clanes divididos entre los verdaderos mandalorianos de Jaster Meril contra la Guardia de la Muerte de Tor Vizsla. Eran obras de Mandal Motors, una nave de desembarco capaz de llevar soldados mandalorianos rápidamente a la superficie desde los hangares de sus portanaves. Se dice que su forma pretendía parecerse a las caras de los Tong, los mandalorianos originales. Además de las pesadas placas del casco, la nave estaba protegida por un cañón blaster doble a cada lado del fuselaje. Y llegamos ya al periodo de las guerras clon, en el que vio su uso el cazatransporte de clase Comrk, también llamados guanteletes. Su tamaño podía variar entre los 52 a los 68 metros. Ojo, son naves de caza y transporte, pudiendo llevar consigo a 24 pasajeros. Estas naves iban armadas con 2 cañones láser delanteros, 2 traseros y misiles termodirigidos, y equipadas con hipermotores de clase 2 y un respaldo de clase 10. Este era el tipo de nave que más frecuentemente usaba la Guardia de la Muerte, una facción de clanes renegada. Eran uno de los modelos de caza favorecidos por los supercomandos que seguirían a Maul cuando tomó Mandalore, y su uso fue más allá a la era de la Nueva República, cuando vimos a Bo-Katan Kryze utilizar un caza Comrk en Kalevala. Lanzadera Sakajor, un tipo de nave transportador con motores muy eficientes y manejo suave y fino, fueron las Sakajor y sus motores y la suave aceleración que proporcionaban, lo que contribuyó a su popularidad. Con 18 metros de largo, iba originalmente desarmada, representando al movimiento de los nuevos mandalorianos pacifistas. Por supuesto, aparecieron variedades armadas entre el uso privado. El nombre Akajor es la unión de 2 términos del Mandoa, Aka, que significa misión, y Yorir, que significa llevar. La nave clase Perseguidor. La clase Perseguidor era una patrullera pesada diseñada por Mandal Motors. Durante las guerras clon, este tipo de nave estelar se empleó para vigilar los mundos controlados por los separatistas, labor que realizaba con un muy decente armamento para su tamaño. Midiendo 30 metros, portaban cañones blaster gemelos y un cañón de Llores montado en la torreta, y contaba con generadores de escudos de clase militar. Por supuesto, conocimos las perseguidoras con el Esclavo 2, la legendaria nave de reemplazo de Boba Fett que usó durante los eventos de Imperio Oscuro. La Razor Crest M111 de clase ST-70. La nave de asalto ST-70 era un tipo de cañonera que ya estaba en uso antes del alzamiento del Imperio, y como las perseguidoras se veía frecuentemente como nave de patrulla de las milicias locales. Las Razor Crest medían 80 metros. No sabemos si las Razor Crest son de fábrica mandaloriana, pero ante la duda aquí la tenemos. Por supuesto, la Razor Crest más conocida fue la utilizada por el cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin durante la era de la Nueva República. Iban armadas con 2 cañones láser pesados y podían transportar al menos a 4 personas, e iban bien dotadas de capacidades hiperespaciales. Pero ojo, no solo había naves de guerra, los mandalorianos también conocían el lujo. El yate de clase Naur, también conocido como yate estelar Kalevalano, era un yate de lujo fabricado por Astilleros Espaciales Kalevala. Había varios tipos de estas naves, tenían un tamaño respetable que podía alcanzar los 216 metros, hipermotores de clase 2 y respaldos, y dependiendo de su dueño podían ir armadas. Estaban tripuladas por entre 5 y 75 mandalorianos según el modelo, y solían transportar a unos 40 pasajeros. Vieron un uso variado, desde la Coronet que utilizaba la duquesa Satine Kryze durante su gobierno, o la Primera Luz, propiedad de Dryden Voss, uno de los grandes capos del sindicato criminal Crimson Dawn. Tras los eventos de las guerras clon y el asedio de Mandalore, los mandalorianos dieron un cambio en la producción y uso de naves espaciales. Tras la purga del Imperio y la dispersión de los mandalorianos supervivientes al exilio, las nuevas naves que se produjeron fueron adquiridas y depredadas por grupos criminales, sobre todo los grandes sindicatos como el Cártel Hutt o el Consorcio Zan. Sin embargo, antes de la Noche de las Mil Lágrimas hubo un modelo de caza espacial que pudo servir ampliamente, el caza estelar de clase Fan. El caza colmillo de los protectores fue un caza estelar fabricado por la corporación Sorsu y Mandal Motors. Era para los protectores mandalorianos lo que el Comr era para la Guardia de la Muerte, convirtiéndose en su nave de referencia y en el hermano pequeño del Comr, ya que los Fan se construyeron únicamente para el combate entre cazas espaciales. El estrecho perfil de ataque de la nave junto a su tecnología de ala pivotante se combinaban para lograr una agilidad inigualable. El fuselaje era tanto elegante como agresivo, contaba con un único motor de iones de alto rendimiento en la popa y unas alas articuladas con un eje giroscópico que además permitían la inclinación de ángulos, y contaban con un motor iónico adicional que en conjunto daban un empuje vectorial acojonante. Era un caza avanzado, poseían sensores de corto alcance, un hipermotor de clase 2 y computador de navegación a bordo. Iba armado con cañones láser y lanzatorpedos
torpedos de protones. Vieron su salida en escena durante los últimos años de la República Galáctica, siendo empleada en su mayoría por los protectores mandalorianos de Concord Dawn, quienes eran de los mejores pilotos que los clanes mandalorianos podían ofrecer. Es decir, que un Fang pilotado por un protector era un combo formidable. Todos los pilotos de Fang fueron entrenados personalmente por Fenn Rau, líder del escuadrón Calavera durante las guerras clon. A pesar de la neutralidad de Mandalore, participaron en la tercera batalla de Maillito, durante la cual ayudaron a las fuerzas de la República dirigidas por la maestra Jedi de Pavilava y su aprendiz Caleb Dume, y Rau se convirtió posteriormente en líder de los protectores durante el Imperio, protegiendo y defendiendo el espacio de Concord Dawn con sus fuerzas Fang. Vimos como un escuadrón de protectores Fang destruyeron fácilmente una unidad completa de interceptores ala de la Alianza Rebelde, aunque finalmente se acabaría adhiriendo a la rebelión. El clan Wren envió un grupo de ataque Fang para apoyar a la Alianza Rebelde durante la batalla de Atolon contra el Imperio, siendo clave para la supervivencia de la Alianza. La plataforma de ataque clase Víbora Estelar. Las víboras estelares eran cazas pesados producidos por Mandal Hypernáutica. Este caza tenía un blindaje ligero, compensado con un armamento pesado y alta velocidad. Tenía un diseño único, basado en las leyendas de los basiliscos, con 4 alas extendidas desde una cabina central que podía extenderse o retraerse para diversas necesidades de combate. Cuando estaba en modo de maniobra, las alas se plegaban hacia atrás horizontalmente, lo cual permitía una mayor velocidad para el combate de cazas. A su armamento láser se sumaban 2 lanzatorpedos de protones. Eran muy caros, lo cual hacía que rara vez se los vieran en escuadrones y solían ser usados por los sindicatos del crimen más poderosos, como es el caso de Sol Negro o el Consorcio Zan. El Virago del Príncipe Xizor, uno de los líderes del Sol Negro, era una víbora estelar. La corbeta cruzada. La corbeta clase Cruzado fue producida por Mandal Hypernáutica y fue nombrada en honor de los antiguos cruzados mandalorianos. Era una nave similar a los Kandoshi de milenios anteriores y estaba diseñada para superar a los cazas espaciales y bombarderos, cargando consigo el armamento necesario para poder operar sin comprometer estas funciones. Parte de su armamento y sistemas computacionales de objetivos permitían a estas naves derribar misiles o torpedos enemigos antes de que dañaran a la cruzada u otras naves, lo cual convirtió a las corbetas en un tipo de nave de apoyo muy valiosas. Eran además extremadamente rápidas, lo cual las encarecía. Fue el Imperio quien les dio un uso de forma experimental, protegiendo a las instalaciones que el Imperio ocultaba en el cúmulo de las fauces. Varias de estas naves fueron adquiridas por el Consorcio Zan. El acorazado clase Keldave. Los acorazados Keldave eran un diseño de Mandal Hypernáutica, llevando consigo el nombre de la antigua capital de Mandalore, Keldave. Su diseño estaba marcado por bordes afilados similares a los del antiguo acorazado Kandoshi. Los Keldave eran bestias capaces de competir contra los destructores estelares imperiales. Estaban bien armadas con 25 cañones turboláseres pesados, 15 cañones de iones pesados, 2 baterías lanzamisiles de impulso de masa. Además, podían portar 36 cazas, 2 lanzaderas y 2 cargueros, y su interior daba cabida hasta 7000 personas. Una ventaja interesante del diseño de la nave era que eran capaces de parasitar energía de las naves y escudos enemigos para impulsar sus propios sistemas de armas. Eran naves evidentemente caras, y fue una de las naves de guerra utilizadas por el Consorcio Zan. Y esto es todo por el momento. Espero que el vídeo os haya gustado, o al menos haya sido interesante, ya que no son elementos muy conocidos, pues pocas de estas naves han aparecido en pantalla. Decidme en los comentarios qué nave os ha llamado más la atención, o si hay alguna que creáis que debería haber metido. Y antes de despedirme, os recuerdo que tenéis el código EXPEDIENTEGONK en Pamplin para que os den un regalito en cada compra. Por supuesto, os animo a suscribiros y si no lo habéis hecho ya, a darle un like y compartir el vídeo entre los amantes de las naves y de los mandalorianos. Nos vemos la próxima semana. Adiós.